Cuando invertimos en acciones, una de las formas en las que podemos ganar dinero es mediante los dividendos. Sin embargo, si vas a invertir en una empresa por su dividendo, es muy importante que analices lo siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video más de Finanzas con Rafa. Si eres nuevo por el canal, te invito a suscribirte y darle click a la campanita para que seas el primero en enterarte de mis videos. Ahora bien, en este video vamos a hablar sobre 4 aspectos sumamente importantes que debes de analizar cuando estás invirtiendo en una empresa por su dividendo o que de alguna forma es una empresa que tiene un dividendo atractivo y quieres pues de alguna forma considerarlo dentro de la decisión de compra o no en la empresa. Para esto vamos a utilizar un ejemplo que va a ser comparar el dividendo de Apple contra el de First Energy Corp. Antes de esto, nada más sí me gustaría dar 2 pequeños disclaimers. Obviamente esto no es ninguna recomendación de inversión. Y también el segundo es que yo al menos personalmente no recomendaría jamás invertir en una empresa únicamente por su dividendo, ya que pues creo que también es importante voltear a ver a la empresa como tal, que sea una buena empresa y que también obviamente esté a un precio pues barato o desde el punto de vista de una valuación. Ahora bien, primer punto súper importante al voltear a ver un dividendo pues es el yield. ¿Y qué es el yield, Rafa? Bueno, el yield es la rentabilidad que te está ofreciendo el dividendo al precio actual de la acción. ¿Cómo se calcula? Y así creo que lo vas a entender más fácil. Tú agarras el dividendo actual anualizado y lo divides entre el precio actual de la acción. Esto lo multiplicas por 100 y pues te da un porcentaje y este porcentaje es tu yield. Vamos haciendo con números muy fácil. Tienes una acción que cuesta 100 pesos, tiene un dividendo de 10 pesos al año, tú divides 10 entre 100 por 100 y te da 10%. En este caso pues es muy simple, pero la fórmula es la misma para cualquier caso. Lo que sí, cuidado, porque generalmente los dividendos los suelen ir mostrando de forma trimestral porque los anuncian de forma trimestral, entonces nada más debes de calcularlo de forma anualizada. Ahora, cuando invertimos en una empresa por dividendos, pues obviamente tenemos que buscar que el yield sea lo más alto posible. Esto significa que vamos a estar recibiendo una rentabilidad más elevada sobre nuestra inversión en términos de dividendo y de flujo mediante dividendos, lo cual evidentemente hace mucho sentido. Sin embargo, mucho ojo, porque eso no necesariamente quiere decir que sea una buena inversión o que el dividendo sea seguro. Aquí tienes que considerar al menos 2 aspectos muy importantes. Uno, que el yield no esté muy alto porque se haya dado un dividendo extraordinario o se vaya a dar un dividendo extraordinario. Recordemos que, por ejemplo, empresas como las petroleras, muchas de ellas en estos momentos donde el precio de petróleo está muy elevado, están dando dividendos extraordinarios porque están teniendo excedentes de utilidades y por eso es que se pueden permitir esto. Sin embargo, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Entonces, eso es muy importante. Y también es muy importante analizar que de alguna forma la sostenibilidad de este dividendo pues sea factible en el tiempo, que ahorita vamos a ver porque son otras de las categorías que tenemos que analizar. Algo también muy interesante del yield es que lo podemos comparar contra 2 cosas, y para esto me voy a ir aquí a mi pantalla para ver el ejemplo de Apple, donde podemos ver que Apple tiene un dividend yield actual del 0.56%. Ahora, este yield lo podemos comparar contra 2 puntos importantes. Podemos compararlo contra su industria, que viene siendo empresas similares, o su sector, empresas relativamente similares. Obviamente aquí no siempre es tan exacto porque, bueno, Apple es una empresa realmente única en el mundo y si bien sí tiene competidores relativamente cercanos, no sería quizás tan justo compararlos tal cual, pero te puede dar un cierto rango en empresas más como, por ejemplo, financieras, donde pues bancos o farmacéuticas, donde sí suelen ser más empresas de dividendos y que de alguna forma puedes comparar cómo están contra su industria. Y también algo muy importante, yo creo que la más relevante, puedes compararlo contra el histórico de cómo ha estado el yield histórico de esta acción, Apple, la que tú saques que estés analizando. ¿Esto de qué te va a servir? Esto, y ojo, puede ser un indicador de que la empresa está cara o barata. Si la empresa tuviera un yield muy alto comparado contra su histórico y no hay ningún dividendo extraordinario, pues pudiera ser que el precio de la acción esté ahorita golpeado y que de alguna forma pues pudiera ser interesante de comprar. Ojo, repito, no quiere decir que esto sea una regla, simplemente puede darte una pista para que tú vayas, hagas una investigación más profunda y puedas entonces a lo mejor decir, oye, sí es cierto, esta empresa está subvaluada o sobrevaluada.
Segundo punto de qué debemos de analizar al ver un dividendo y es la seguridad del mismo. ¿Y a qué me refiero por seguridad? Pues qué tan factible, qué tan seguro es que este dividendo se siga pagando a lo largo del tiempo. Es decir, ahorita digamos que tú pues ya puedes tener que si seguro que si se anunció el próximo dividendo para el próximo trimestre, ese lo vas a recibir. Pero de ahí en adelante, pues probablemente nada te garantiza que la empresa va a tener los recursos para irlo pagando. Tú esperarías que sí. ¿Cómo podrías tener una mayor certeza? Pues bueno, para esto está una métrica muy interesante que es el payout ratio. El payout ratio lo que nos dice es qué porcentaje de las utilidades netas de la empresa se está regresando a los accionistas mediante dividendos. ¿Por qué es esto relevante? Y vámonos nuevamente con el caso de Apple. En este caso, lo que podemos ver con Apple en su payout ratio es que tienen, por ejemplo, un 14% de payout ratio. Ahora, este 14% nos indica que de todas sus utilidades netas, solo el 14% se están usando para dividendos. Veamos el caso de First Energy Corp, donde su payout ratio está en alrededor de un 70%. Yo les pregunto a ustedes, y háganse la pregunta. ¿Quién creen que sea más factible que pueda, seguir creciendo su dividendo en el tiempo? Apple, que apenas reparte un 15%, un 14% de sus utilidades, o First Energy Corp, que reparte un 70%. Y también ante un periodo de crisis, donde las utilidades de una empresa puedan verse mermadas en un periodo reducido, ¿quién creen que pueda o que vaya a recortar de forma más factible su dividendo o incluso suspenderlo? Pues obviamente First Energy Corp, porque al ya utilizar un dividendo que representa una gran parte de sus utilidades, si llegara una crisis, lo que sea, y que se reducen sus utilidades sustancialmente, tendrían que recortar el dividendo o incluso suspenderlo, cuando con Apple sería más factible que puedan mantenerlo. Entonces, el payout ratio es clave, entre más bajo, mejor. Nos indica que va a ser más seguro que se mantenga en el tiempo y que tiene más espacio para crecer. Finalmente, en este concepto, sí nada más aclarar que, recordemos, el cash flow de una empresa no es lo mismo que las utilidades. Puede haber una empresa que tenga pérdida fiscal, sin embargo, un flujo de efectivo positivo. Sin embargo, el payout ratio sigue siendo una muy buena métrica para simplemente darnos cuenta de qué tanto del volumen del negocio de la empresa se está regresando en dividendos. De cualquier forma, solo sí era importante hacer esta aclaración. Tercer punto sumamente importante es la consistencia, y aquí nos vamos a fijar en dos aspectos. El primero es cuántos años seguidos lleva pagando la empresa su dividendo, y la tercera es cuántos años seguidos lleva incrementando su dividendo. Porque una cosa es estar pagando siempre lo mismo y otra es incrementarlo. Como inversionista en una empresa de dividendo, o con una estrategia enfocada a dividendos, lo que buscaremos es que las empresas que tenemos estén aumentando año tras año lo que pagan de dividendo. De manera que tú pagaste una cantidad fija, que eso lo que tú desembolsaste ya se queda, y sin embargo año tras año el flujo que tú vas recibiendo incrementa. Y esto pues de alguna forma tendría que ir compensando y siendo idealmente mayor que la inflación, para que en términos reales tú cada vez vayas ganando más sobre esa inversión en términos de flujo. Ahora, vamos viendo igualmente el ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, a Apple, podemos ver que lleva 9 años consecutivos pagando y 9 años consecutivos incrementando. Apple sabemos que es una empresa que hace realmente poco empezó a dar dividendo, por lo tanto, no podríamos quizás aquí juzgar y decir, oye, pues Apple lleva muy pocos años haciéndolo, y si lo comparamos contra First Energy Corp, que nos podemos ir a la historia de sus dividendos y llevan 23 años pagando dividendos, bueno, pues oye, tú podrías decir, puede que esté mejor First Energy Corp, pero a ver, por eso es donde digo, no solo podemos basarnos en estas métricas, también es importante voltear a ver la empresa, el contexto, por qué Apple ya empezó a dar dividendos y por qué antes no lo hacía, etc. Pero simplemente como para que también entiendan que no es solamente dejarnos llevar por esto, pero que son puntos y aspectos importantes que tienen que entrar dentro de nuestro análisis. Entonces, este sería como el tercer punto importante a analizar. Y finalmente, yo creo más importante dentro de una empresa que tiene consistencia pagando dividendos, pues es el crecimiento. Porque una cosa es que lleven 20 años seguidos creciendo su dividendo y que lo crezcan un 1% anual, o que lleven 10 años seguidos creciendo su dividendo pero lo crezcan a un 20% anual. Entonces,
una gran diferencia y que obviamente también va muy de la mano con cómo está creciendo la empresa en la vida real. Una empresa que ya no está creciendo, pues sí puede seguir creciendo su dividendo, pero su payout ratio va a empezar a también crecer y va a llegar a un punto donde sea insostenible. Una empresa que sigue y sigue creciendo puede seguir creciendo su dividendo sin incluso subir mucho su payout ratio. Entonces, aquí es donde todos estos factores se empiezan a entrelazar y es muy interesante por eso hacer un análisis global y en conjunto, complementando también con tu análisis sobre la evaluación de la empresa. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en Apple en la parte de crecimiento? Bueno, pues si nos vamos a la parte de crecimiento aquí con Apple, podemos ver que en sus últimos 5 años, digo, aquí también podríamos ver también la métrica de 10 años, pero bueno, Apple no lleva 10 años pagando dividendos, por lo tanto no podemos ver el crecimiento. Pero en sus últimos 10 años ha crecido a un ritmo anual compuesto del 9.07%. Bastante superior a la inflación tanto en México como en Estados Unidos y obviamente pues algo que como inversionista tú quisieras ver. Claramente Apple pues es una empresa que sigue pagando un yield muy bajo, pero de alguna forma este crecimiento es bastante bueno de verlo. Cosa que si nos fuéramos por ejemplo a First Energy Corp y nos vamos a ver el crecimiento del dividendo, pues podemos ver que incluso en un lapso de 10 años ha sido incluso negativo. Entonces tú volteas a ver y dices, oye, a lo mejor invierto en First Energy Corp por otros motivos, pero por su dividendo, pues un dividendo que no crece y que incluso decrece, con un payout ratio elevado, con un tema de que no están incrementando, etcétera, pues a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Como empresa para una estrategia de dividendos, puede que no entre. También puede que no entre Apple, pero ya eso es cada quien el enfoque que tendría que ir dando y las conclusiones que tendría que ir llevando. Lo importante aquí es analizar el crecimiento histórico, pero también el crecimiento proyectado a futuro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Principalmente por la intención que muestra la empresa en reportes trimestrales, en conferencia de resultados, donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Acabamos de aprobar un nuevo paquete para dividendos, se planea incrementar, etcétera, etcétera. Y todo esto te va a dar una idea también de cómo se viene el futuro para los dividendos de la empresa que estés analizando. Y bueno, ya finalmente a lo mejor tú te preguntas, oye Rafa, ¿cuál es esta página que estás utilizando? Yo en este caso estoy utilizando Seeking Alpha, que a mí me gusta bastante, pero en realidad la información de dividendos la puedes encontrar en prácticamente cualquier sitio para buscar información sobre acciones, como puede ser Investing, Yahoo Finance, etc. Van a venir presentados quizás de forma ligeramente distinta, pero la esencia ahí está. E incluso si no te puedes ir a la información directa con la empresa en sus reportes trimestrales, anuales, y también la información ahí viene obviamente. Entonces bueno, pues me encantaría saber qué opinan ustedes de esto, si les gustaría que profundizara respecto a los dividendos en algún otro tema, déjenlo en los comentarios. Y bueno, pues yo me despido con esto, suscríbanse y espero que les haya gustado. Nos vemos.